Ahora sí, hola chicas, el día de hoy vamos a empezar a hacer la píldora de test. Para esto vamos a utilizar Yes, vamos a hablar un poco de los mocks y cómo hacerlos, y más adelante vamos a dar una mejor explicación sobre esto, pero para iniciar vamos a ver qué es lo que vamos a testear. Tenemos una aplicación que nos va a permitir agregar notas y nos pide loguearnos al inicio. Entonces vamos a poner from @.en.la, la contraseña es 123456, inicia sesión, y aquí pueden ver algunas notas que ya he agregado. Por ejemplo, voy a agregar hola 3 y se agrega, voy a agregar otra cosa y lo agrega, y al mismo tiempo puede eliminar. ¿Sí? Entonces esta es la aplicación que ya tenemos hecha y la que vamos a testear. Vamos a ver un poco el código. Tenemos una carpeta controller, una carpeta templates, mi HTML, mi CSS, un archivo main que va a ser el punto de entrada a mi aplicación, y un archivo donde voy a controlar las vistas y aparte mis rutas. Entonces el archivo que a mí me interesa es este de aquí, controller Firebase, que es donde tengo todas mis funciones relacionadas a Firebase. ¿Sí? Tengo mi función llamada sign in para iniciar sesión, recibe como parámetros el email, la contraseña, y luego llamamos al método de Firebase y le pasamos los parámetros para que realice la autenticación. Lo mismo para agregar una nota. En este caso yo recibo un string con el texto de la nota, o sea, lo que escribió el usuario en ese input que vimos hace un momento. En este de aquí, este valor de aquí que yo escribo, lo capturo al momento de darle clic a mi botón y se lo mando aquí a mi función agregar node, y luego llamo a firebase.firestore a mi colección de nodes, y a esta colección le voy a agregar un objeto que tiene el título, la propiedad título, cuyo valor es el texto de mi nota, y un estado, que en este caso por el momento todavía no lo vamos a utilizar. Igualmente tengo una función para eliminar las notas, que recibe como parámetro el ID de la nota para saber cuál es la nota que deseo eliminar de mi colección de notas. Y al último tengo mi función getNotes, que es la que me va a traer todas las notas cada vez que se actualice en tiempo real gracias al onSnapshot. ¿Sí? Entonces todos estos son mis funciones que utilizan Firebase, y son estas las que voy a testear. Entonces para esto vamos a ir al archivo de test. Yo tengo un archivo llamado login, uno para testear lo que tiene que ver con autenticación y otro para las notas. En este caso vamos a empezar por las notas. Para crear un test con Yes, ustedes suelen utilizar describe. Describe recibe un string de lo que quiere testear. En este caso voy a ir a mi código de aquí, lo voy a abrir acá al costado para que lo puedan ver, y yo quiero testear mi función de agregar una nota. ¿Sí? Entonces voy a poner addNode, esto recibe una función, y dentro de mi función va el if, pongo comillas y le digo que en este caso esta función debería de poder iniciar sesión con email igual a, vamos a crear un email falso, test@test.la, y password igual a abc123. ¿Sí? Entonces esa es mi aserción. Doy una función donde voy a crear el test con Yes. Entonces voy a llamar a mi función addNode. Para esto yo estoy usando los módulos de ES de ECMAScript para
importar mis funciones. Voy a importar mi función add_no, y esta función se encuentra en mi archivo, mi carpeta crc, en mi carpeta controller, en mi archivo controller.firebase.js. ¿Sí? Entonces, una vez yo ya tengo esto de aquí, ahora lo que voy a hacer es ejecutar mi función add_no. Y yo sé que add_no, estábamos haciendo el test para sign in y yo estoy llamando a add_no. Ok, vamos a corregir esto de aquí. Debería poder agregar una nota. Voy a eliminar esto de aquí. Debería poder agregar una nota. ¿Sí? Y dijimos hace un rato que agregar una nota recibe el texto de mi nota. Entonces le voy a enviar, al momento que ejecuto mi función aquí, le voy a enviar un string con la nota que yo quiero. Por ejemplo, vamos a poner comprar pan. ¿Sí? Ahora, estos métodos de Firebase de aquí, si leemos en la documentación de Firebase, nos indican que nos retornan promesas. Entonces, si vamos a la documentación de Yes, vamos a ir a la parte de testing asíncronos, porque las promesas son asíncronas, y nos va a indicar cómo testear con una promesa. Entonces, si vemos aquí este pequeño ejemplo, nos dice que debemos retornar la promesa, y dentro del DEM es donde hacemos nuestro test de spec igual a algo, lo que esperamos que sea la respuesta de esta promesa. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es nuestra promesa, nos faltaría hacerle el return. Y una vez ya está el return, dice que puedo hacerle el punto .dem. Entonces vamos a poner punto .dem, la función que recibe el DEM como parámetro, y una vez ya tengo el DEM, vamos a poner spec, todavía no vamos a poner nada, to be, paréntesis. ¿Sí? Entonces, cuando yo agrego una nota, ¿qué es lo que debería pasar? Se debería agregar a mi colección de notas. ¿Sí? Entonces, por este caso vamos a decirle que la respuesta de mi promesa, por ejemplo, la data de la respuesta, va a ser igual a, por ejemplo, mi string comprar pan. ¿Sí? Esto todavía no estamos seguros de que vaya a funcionar. Para esto primero voy a correr mis tests a ver qué pasa. Debería de fallar realmente. ¿Sí? Y falló. Y ahora este fallo vamos a leer el error. Aquí hay algo que tenemos que leer, que es esta parte de aquí, que dice que Firebase no está definido. Y este error viene porque claramente nosotros en ningún momento hemos definido Firebase. Como anteriormente tú sueles hacer para declarar algo, utilizas const, utilizas left, el nombre de tu variable, y ahí defines tu variable. Pero en este caso nosotros hemos agregado Firebase a través del link del CDN que en nuestro HTML. Vamos a ir a ver aquí, voy a cerrar esto por un momento, y aquí en la parte inferior de nuestro HTML nosotros hemos agregado Firebase y Firestore también. Entonces lo que vamos a hacer, esto de aquí lo que está haciendo es agregar Firebase de manera global a nuestro proyecto para que esté accesible, ¿sí? Pero en nuestros tests nos está marcando este error de que no está accesible. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un mock de Firebase. ¿A qué me refiero con un mock? Con un mock me refiero a que vamos a crear un Firebase falso
que va a fingir ser Firebase, pero no es Firebase. Por ejemplo, necesito declarar Firebase, ¿sí? Necesito crear un const Firebase igual a todas las propiedades que tiene Firebase. ¿Qué propiedades tendría Firebase? Firebase es un objeto que tiene la propiedad AO, bueno, el método AO, el método Firestore, y además el método Firestore retorna un objeto que tiene .collection, que tiene otro método llamado collection, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que hacer un mod? Para declararlo y decirle que Firebase está definido y que Firebase va a ser mi mock, ¿sí? Voy a crear un Firebase falso, muy parecido al Firebase real, pero que haga cosas falsas. Entonces, ¿por qué también quisiera hacer esto de los mocks? Porque vamos a entrar al Firebase console, es este de aquí. Otra de las razones es porque si no hacemos esto, es que cada vez que corramos nuestros tests se va a agregar una nota comprar pan. Entonces va a afectar directamente a nuestro Firebase real, y cada vez que corran sus tests se va a agregar, o va a eliminar, o va a actualizar, dependiendo qué es lo que estemos testeando, y ahí estaríamos afectando directamente nuestra base de datos, nuestro Firestore, aquí en nuestras notas, ¿sí? Entonces para esto vamos a aplicar los mocks. Ahora, ¿cómo se hace un mock? En la documentación de Yes vamos a ir a la parte de mock functions, manual mocks, para crear un mock de manera manual, y me dice que debo de crear una carpeta llamada mocks, ¿sí? Algo como esto. Aquí están mis archivos que voy a testear y voy a crear una carpeta llamada mocks, y ahí es donde voy a crear a mi Firebase falso. Entonces, a la altura de la raíz de mi proyecto, es decir, fuera de CRC, fuera de mi carpeta test, voy a crear una carpeta llamada mocks. Lo pongo con guión bajo al inicio y al final, porque en la documentación de Yes, disculpen, me indica que debería de hacerlo de esa forma. Entonces le doy enter, y aquí voy a crear un archivo que va a decir firebase-mock.js, y aquí es donde voy a crear mi Firebase falsa. Entonces, para hacer esto voy a ver cómo es Firebase. Voy a abrirla aquí al costado, voy a cerrar la consola y vamos a ver aquí. Entonces, si yo puedo hacer Firebase.ao, primero que Firebase es un objeto que tiene estos métodos. Solo veamos hasta el punto .ao y hasta el punto .firestore. ¿Recuerdan su proyecto Cypher? Ustedes tenían el window.cypher, que era un objeto que adentro tenía las propiedades. A ver, window.cypher, que tenía la propiedad encode y la propiedad decode, ¿sí? Pero estos no eran propiedades en sí, sino eran métodos, porque tenían una función, la que cifraba y la función que descifraba. Acá me falta la coma. Y lo mismo sucedería con Firebase. Cuando ustedes llamaban esto, decían cypher.encode paréntesis para ejecutar su método encode. No sé si se dan cuenta, esto se parece mucho a esto de aquí, hasta el Firestore o hasta el Firebase.ao. Entonces Firebase es un objeto, al igual que Cypher, que tiene, en este caso, tiene el método AO, método Firestore. Probablemente tenga mucho más métodos, pero yo solamente estoy utilizando esos dos. Entonces, para mi test, yo ahorita estoy probando el de agregar una nota. Entonces
Entonces simplemente me voy a enfocar en el punto Firestore. Voy a crear entonces mi objeto cons Firebase. Va a ser igual a un objeto que tiene una propiedad llamada Firestore y que va a ser una función. Listo. Entonces, para que no agregar todos los métodos de Firestore aquí adentro, yo voy a crearlo aquí afuera y luego lo voy a poner ahí adentro. Con Firestore dijimos que es una función. Y acá le voy a decir que Firestore es 2 puntos igual a Firestore. Luego más adelante lo vamos a acomodar un poco más bonito, porque si nos damos cuenta estamos diciendo Firestore, 2 puntos Firestore, como repetitivo el nombre, ¿sí? Entonces tenemos Firebase, que es un objeto que tiene la propiedad Firestore y que su valor es una variable, es decir, una función, y hasta ahí estamos listos. Entonces, el método Firestore va a retornar un objeto. ¿Cómo sé que retorna un objeto? Porque aquí yo puedo hacer el punto collection. Es como acceder a otro método de un objeto. Todo esto me va a retornar un objeto que tiene el método punto collection, ¿sí? Entonces vamos a poner Firestore va a retornar un objeto que tiene el método collection, y si es un método quiere decir que collection es una función, ¿sí? Listo, ya está. Entonces teníamos a Firebase, que es un objeto. Firebase tiene la propiedad, bueno, el método Firestore, método porque es una función, y Firestore, una vez que se ejecuta esta función, se ejecuta este método aquí, ustedes hacen punto collection, lo cual quiere decir que para poder hacer el punto collection, esto debió retornar un objeto también con el método collection. Al ser un método, entonces collection sería una función. Listo. Ahora, hasta aquí tenemos al método collection y aquí lo estamos utilizando, pero si nos damos cuenta recibe un argumento. Eso quiere decir que al momento de crear nuestro método collection necesitamos ponerle un parámetro para que pueda recibir este argumento, ¿sí? Entonces va a recibir el nombre de la colección. Voy a ponerle como parámetro name collection, ¿sí? Ahora, una vez tengo el name collection, vamos a ver qué sigue. Dice que el método collection, una vez ha sido ejecutado, tiene un método add. Al tener un método add, lo quiere decir que todo esto, el firebase.firestore.collection, va a retornar otro objeto, pero este objeto va a tener el método add, ¿sí? Entonces el collection, hasta donde hemos hecho collection, el método collection es una función, pero nos falta poner su valor de retorno, y en este caso sería un objeto que tiene el método add. Entonces vamos a poner aquí dentro return el método add, y add es una función, ¿sí? Ok, listo. Hasta ahí ya tenemos esta información y estamos creando nuestro Firebase y ahorita nuestro Firestore False. Entonces aquí hay algo diferente a comparación
de cómo hemos venido haciendo nuestro return de nuestras funciones que retornan un objeto con métodos. En este caso, el método app es una función, pero no que retorna un objeto, sino que retorna una promesa. ¿Y cómo sé que retorna una promesa? Primero, porque si leemos la documentación de Firebase, indica que retorna una promesa, que el método add te va a retornar una promesa. Y otra forma de verlo visualmente, si desean en su código, es, vamos a ir a donde llamo mi función addNow. Voy a cerrar este archivo y está por aquí. Aquí yo llamo a mi función addNow, que estaba en mi otro archivo. Lo importé desde mi archivo controller.firebase.js, ¿sí? Y aquí en esta parte de mi código la estoy utilizando. Llamo mi función y recuerdan que mi función necesitaba que yo le envíe el texto que escribió el usuario como un string. El texto que escribió el usuario estaba en mi input, y para capturar el valor del input he puesto el punto value. Listo. Entonces, ¿cómo sabía yo que retornaba una promesa? Porque en esta parte de aquí ustedes pueden ver el then y el catch, ¿sí? Como retorna una promesa, cuando tu promesa sea exitosa, va a ejecutar lo que está dentro del then. Es decir, si se agregó exitosamente esa nota, se va a ejecutar todo lo que está aquí dentro del then. En caso contrario, si la respuesta de mi promesa fue fallida, se va a ejecutar todo lo que está dentro del catch, ¿sí? Creo que algunos de ustedes ya llegaron a utilizar fetch y vieron esto un poco de then y de catch. Eso quiere decir que fetch también retornaba una promesa, ¿sí? Entonces, este método de aquí del Firebase, el método app, retorna todo esto en conjunto, me está retornando una promesa y yo estoy retornando esta promesa. Recuerden que el arrow function implícitamente tiene un return. Es como si yo hiciera, voy a ponerlo esto entre llaves, ¿sí? Es como si tuviera entre llaves y aquí haya hecho un return. Retórname todo esto, ¿sí? Todo este método de Firebase. Entonces todo esto dijimos que retorna una promesa. Entonces estoy retornando al fin y al cabo mi función addNow una promesa. Por eso al otro lado hacemos un punto then si fue exitosa la respuesta de mi promesa, un punto catch si hubo un error con la respuesta de mi promesa. Entonces dijimos que el método app, hasta el método app, vamos a abrirlo de nuevo, aquí al costadito, hasta el método app, hasta aquí, una vez que se ejecuta, retornaba una promesa, ¿sí? Entonces, nuestro método, nuestra función, debería retornar una promesa. Entonces, para esto vamos a abrir un archivo aparte para que vean cómo crear una promesa, ¿sí? Vamos a ponerle cualquier nombre. Y para crear una promesa se suele utilizar la palabra new promise, paréntesis, y esto es lo que va a hacer es crearnos una promesa, ¿sí? Este new promise viene internamente de JavaScript, ¿sí? Es una palabra reservada de JavaScript. Entonces, new promise recibe como argumento una función. Ahí está mi función. Y mi función recibe dos parámetros.
Recuerden que el nombre de sus parámetros le pueden poner como ustedes deseen, pero se suele poner, en el caso de los promis, resolve y reject. ¿Sí? ¿Por qué resolve y reject? El primer parámetro lo que va a hacer es, recuerden que sus promesas tienen, cuando son exitosas, una respuesta, y cuando son fallidas, otra respuesta. Entonces, yo voy a utilizar el resolve para decir que retorne, por ejemplo, un mensaje exitoso, ¿no? Promesa exitosa, por así decirlo. Promesa exitosa. Y un reject cuando sea fallida. Por ejemplo, hubo un error. ¿Sí? Para este caso se usa el resolve y el reject. El resolve se ejecuta cuando va a ser exitosa y reject cuando fue un error. ¿Sí? En este caso yo solamente voy a hacerle con el resolve. Entonces voy a quitar esto y recordemos que esta promesa es cuando se agrega una nota. Entonces voy a llevarme este pequeño pedazo de código aquí, voy a copiarlo, voy a cerrar aquí. ¿Sí? Dijimos que nuestro método add, método porque está dentro de un objeto, y add es una función, va a retornar una promesa. Entonces va a retornar new promise. Dijimos que el new promise recibía una función que tenía como parámetros resolve y reject. En este caso voy a usar resolve. Voy a decirle que en el caso que mi promesa fue exitosa, es decir, que en el caso que se pudo agregar exitosamente una nota, voy a responder, la respuesta de mi promesa va a ser la nota fue agregada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando mi promesa y se pudo agregar exitosamente una nota, la respuesta de mi promesa va a ser la nota fue agregada. ¿Sí? Aquí hay algo que nos hemos olvidado, es que el método add recibe un objeto, con lo que va a agregar a Firebase. Entonces aquí me faltó decirle que se agregue eso. Entonces vamos a decirle objeto data, con la data que se quiere agregar, y vamos a decirle que la nota fue agregada cada vez que la respuesta de mi promesa fue exitosa. ¿Sí? Entonces, para utilizar estos parámetros, por ejemplo, vamos a hacer esto. En lugar que resuelva un string, más adelante vamos a hacer que retorne la nota de la colección se agregó a esta colección con este de, ¿sí? Es decir, que nuestro método add agregó este objeto a esta colección. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos la estructura de Firestore falsa, porque esto no es el Firestore real, porque yo le estoy diciendo primero que retorne lo que yo quiero, un mensaje que yo deseo de ejemplo, pero tiene la misma estructura. Tiene el Firestore, el collection, el app, y el app encima retorna una promesa, y este Firestore es parte de mi objeto Firebase que está aquí agregado. Entonces, hasta ahí he creado un Firestore falso, un Firebase falso, y falta agregarle yes aquí para que se convierta completamente en un mob. Entonces, si vamos a la documentación de yes y vamos a los mob functions, me indica. Ahí vamos a ver, en este caso vamos a utilizar yes.
vamos a verlo de aquí entonces. Vamos a utilizar yes.fn, ¿sí? Yes.fn es un método de yes que nos va a permitir crear funciones mock, funciones de burla, por así decirlo, funciones que van a fingir ser nuestros mock, ¿sí? Entonces aquí al final, una vez yo ya he creado mi Firebase falso, voy a decirle que en este archivo voy a exportar por default, y aquí es donde voy a utilizar yes. Voy a poner yes.fn paréntesis, y este método de yes para crear una mock function recibe como argumento una función, ¿sí?, que va a retornar nuestro Firebase falso. Va a retornar Firebase, ¿sí? Entonces yes.fn recibe como argumento una función que va a retornar nuestro Firebase. Entonces yes lo que va a hacer es mockear nuestro Firebase, ¿sí?, convertirlo en una mock function. Entonces hasta ahí ya está nuestro mock listo para ser usado en nuestros tests. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, igualmente esto de aquí, y vamos a ir a nuestros tests donde estábamos avanzando. Entonces nosotros dijimos que el link que íbamos ingresado en nuestro HTML que nos daba la documentación de Firebase era lo que nos permitía hacer el punto Firebase, Firebase.firestore, Firebase.ao, sin haberlo definido, sin haberlo declarado en ningún lado. Entonces, para declararlo de manera global, antes de que inicie nuestro test, incluso antes de nuestro import de nuestra función que queremos testear, vamos a hacer una pequeña configuración. Vamos a importar nuestro mock, import, y mi mock. Recuerden que yo hice un export default, entonces al momento de importarlo puedo poner el nombre que yo desee, mi mock, o vamos a ponerle mock Firebase, ¿sí? Mock Firebase. Y este mock estaba en el archivo mocks barra firebase-mocks.js, ¿sí? Entonces vamos a abrir ese archivo un ratito para ver algo. Vamos a ir acá y quiero que se den cuenta qué es lo que estoy exportando. Estoy exportando un método de yes que recibe una función que está retornando mi Firebase falso, ¿sí? Entonces, para yo poder utilizarlo aquí, voy a ejecutar eso. Voy a decirle de manera global todo lo que diga Firebase, es decir, vamos a reemplazar Firebase, que no está declarado en ningún lado, por el mock que he creado, ¿sí? Listo. A ver, vamos a repetir qué es lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos dicho que de manera global Firebase, es decir, todas las declaraciones que digan Firebase, que en este caso están en este archivo, todo lo que dicen Firebase, van a ser reemplazados por mi mock, ¿sí? Entonces ahí estoy definiendo que Firebase va a ser igual al mod que he creado, al mod que creé hace un rato. Y ahora ya no nos debería de aparecer el error que teníamos hace un rato de que Firebase no estaba definido, ¿sí? Hace un rato nos decía Firebase is not defined. Entonces con esto de aquí ya estamos definiendo Firebase y diciéndoles que sea igual a nuestro mock. Vamos a correr de nuevo los tests. Y
Listo. Ya no nos sale el error anterior. Si nos damos cuenta aquí, ya no nos dice que Firebase no está definido, pero sin embargo tenemos un pequeño error en nuestro test. Nuestro test no está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que al momento de agregar una nota, la respuesta que esperábamos era igual a la nota que agregamos, ¿sí? Pero en realidad la respuesta de esta promesa está siendo la nota fue agregada, que fue justo el mensaje que agregamos en nuestro mock al momento de crearlo. Aquí, ¿sí? En esta parte de aquí nosotros dijimos que el método A iba a retornar una promesa que cuando sea exitosa, recuerden que dijimos que si es exitosa se ejecuta lo del DEM, y va a responder, es decir, data está haciendo este string que yo le dije aquí, la nota fue agregada. Ahora, yo le he dicho que resuelva un string, puedo ser un objeto, puedo ser un array, en realidad es el valor que ustedes deseen. Y en este caso mi test no está pasando, ¿sí? Entonces yo le voy a decir entonces en mi test que lo esperado no es eso, porque la respuesta de mi Firebase falso no es esa, sino es la nota fue agregada. Fue agregada, ¿sí? Entonces voy a correr mis tests. Y ahora veo yo que ya pasó, pero que todavía mi cobertura no está al 100% porque todavía me falta testear la función de eliminar, la de traer notas, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya hemos creado nuestro mock y hemos podido lograr testear una función para agregar nuestras notas. Ahora, si voy a ir acá a mis funciones de Firebase, aún tendríamos que agregar a nuestro mod el método eliminar, el método de autentificar, el sign in, y tendría que agregar esto a mi mod. Faltaría agregar el método eliminar, faltaría agregar el punto collection o un snapshot, ¿sí? Entonces, algunos desarrolladores ya han utilizado Firebase y se dieron cuenta que cada vez que querían hacer sus tests tendrían que crear sus mods y crear toda esta estructura que fue un poco anidada, porque Firebase tiene esta estructura de que tiene firestore.collection.app, y estos desarrolladores decidieron crear un mod para que nosotros lo utilicemos y ya no tengamos que estar creando el propio, ¿sí? Entonces ya no hay necesidad de crear el punto delete, el punto update, porque nosotros utilizamos varias herramientas de Firebase, ¿sí? Entonces, igual ustedes ya tienen la noción de cómo crear un mock falso utilizando yes.fn para crear una mock function que nos va a retornar nuestro Firebase falso, ¿sí? Entonces ya tienen una idea de cómo crear mocks de manera manual con yes. Pero para continuar con este píldora, nosotros vamos a utilizar mock, más específicamente mock Cloud Firestore, que es un mock para Firestore que un desarrollador, como les dije, ya se tomó la molestia de hacerlo, y Firebase Mock. ¿Por qué voy a utilizar dos mods? Porque este es solamente para Firestore y este otro mod que es Firebase Mock, ahí lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Si bien también tiene un mock para Firestore, si vamos aquí también lo tiene para Firestore, tiene para Storage, pero este de aquí no ve el punto onSnapshot, que es el que hace la actualización en tiempo real. Entonces, como no tiene este de aquí,
utilicé este de aquí, el Mock Cloud Firestore, que si lo tienes, si se lo activas, ¿sí? Para poder testear mi función de traer notas en tiempo real. Entonces, ¿cómo voy a empezar a utilizar estos mocks? Primero lo que voy a hacer es, voy a eliminar, bueno, voy a dejar mi carpeta de mocks, pero de mi archivo donde estoy creando los tests voy a quitarlo. Es decir, de esta parte de aquí arriba voy a comentarlo por el momento, porque ya no voy a utilizar el mock manual que creé. Entonces, en mi consola de mi proyecto voy a instalar esos mocks. Voy a vaciar mi consola y en la misma documentación del mock me indica cómo instalarlos. Entonces voy a instalar este primero, el Mock Cloud Firestore. Voy a copiar esto, npm install, para que se instale como dependencia de desarrollador, y voy a instalar esta dependencia. ¿Sí? Esto va a tardar un momento y mientras tanto vamos a ir leyendo su documentación. Entonces, este mock aquí abajito me dice, tiene varios ejemplos de cómo poder utilizarlo. Incluso tiene algo llamado feature data, que va a ser como que una data ya establecida, como si ya tuviéramos data dentro de nuestro mock. En este caso tiene como si ya hubiera creado una colección user, si tuviera un usuario A, un usuario B y un usuario C. ¿Sí? Entonces eso también vamos a utilizar para el momento que comprobemos si realmente se agregó nuestra nota a nuestra colección y al momento que se eliminó. Entonces aquí en la parte superior me dice que debería yo de primero importar el mock desde la dependencia que instalé. Entonces voy a ir copiando esta línea de aquí, voy a llevarla aquí y voy a importar. Antes de importar mi función que voy a testear, voy a importar mi mock. Voy a importarlo y luego me dice que en este caso hice un window.firebase, pero recuerda que nosotros hicimos un global.firebase para decirle que de manera global Firebase sea reemplazado por nuestro mock, y es algo parecido a lo que hacen aquí. Entonces voy a copiar esto de aquí y tendría que decirle que de manera global Firebase sea igual al mod que ya ha creado Firebase Mock, ¿sí? Pero este recibe un feature data, es decir, que recibe una data ya hecha. Entonces en este caso yo ya tengo una data pequeña hecha que ahorita les voy a explicar, que la voy a traer. Está aquí en mis tests. Igual este repositorio va a estar disponible después. Les voy a enviar esto junto con el video. Vamos a copiar. Y aquí tengo una pequeña datita que ya he hecho. Entonces voy a pegarla aquí y ahorita se las voy a explicar. Entonces aquí ya vemos que ya se instaló. Entonces voy a cerrar esto por el momento y quiero que vean esta parte de aquí. Entonces ya dijimos que importamos el mock Firebase de la dependencia del Mock Cloud Firestore que hemos instalado, y la persona que hizo el mock, la estructura de su data tiene esto, tiene collection de Firestore, y dijimos que nuestra colección se llama notas, ¿sí? Puede ser cualquier nombre, puede ser users, puede ser posts, como ustedes desean, pero en este caso yo dije que mi colección se llama notas, ¿sí? Entonces en notas, en este caso tengo simplemente un documento. Podría tener más, puedo tener más de un documento, ¿sí? En este caso tengo uno, y voy a quitar esto del complete, que no lo veo tan necesario. Voy a dejar con los del title, ¿sí? Solo el nombre de la píldora. Entonces tengo
simplemente hasta el momento una nota guardada en mi data ficticia cuyo texto fue terminar la píldora y el ID es ABC1D. ¿Sí? Le voy a cambiar el ID si deseo. Va a ser ABC123. ¿Sí? Ese es el ID de mi documento. Cuando ustedes crean un documento con Firebase les crea automáticamente ese ID con los que se guardan los documentos en Firebase Console. Entonces yo simplemente le he puesto que el ID va a ser ABC123 y este es el ID que voy a utilizar para decirle cuál es la nota que quiero eliminar, porque el método delete necesita el ID. ¿Sí? Entonces voy a dejar este de aquí, voy a agregar una nota más por si acaso. Sería, a ver, vamos a ver la estructura. Según la documentación dice para agregar varios dots. Mira, acá en este caso tiene una colección users, tiene un user A, user B. Entonces lo mismo para mis notas, yo quiero tener dos notas. Entonces ya tengo una que su ID es ABC123, voy a tener otra que su ID es ABC125, por así decirlo. ¿Sí? Y esta no va a ser terminar la píldora, sino va a ser comprar trufas. ¿Sí? Entonces ya tengo dos notas como si estuvieran agregadas en mi colección, y aparte voy a agregar otra que es comprar pan en mi test. ¿Sí? Listo. Ahora, antes de mi SPEP, recuerden que yo esperaba este mensaje porque yo iba hecho mi mock. Ahora hay que ver qué es lo que responde el mock Cloud Firestore. Entonces antes de esto voy a hacer un console por si acaso de data y vamos a correr los tests. Vamos a ver que no falte nada. Aquí en esta parte, en la documentación del mock me indica que si yo quiero ver el on snapshot en las actualizaciones, escuchar lo que agrego en tiempo real, tengo que agregar esta pequeña propiedad, enviársela como un objeto. Si tengo que crear un objeto, ahí está mi objeto, que tenga la propiedad is name snapshot listener, pero esta propiedad para que se active tiene que estar su valor tiene que ser true. ¿Sí? Entonces con esto ya va a escuchar las actualizaciones que estoy haciendo, que se están agregando, y va a estar atento al on snapshot. Listo, con esto vamos a correr nuestro test a ver qué está pasando. Y me dice que mi test falla, claro, porque probablemente el mock no retorne lo que yo retornaba en mi mock falso que creamos hace un rato. Si no, me dice que el mock, recuerden que yo hice un console log a data, recibe todo esto. Recibe la colección de notas, con las notas que ya tenía agregada y aparte con las que he agregado. Si vemos aquí, este de aquí, no sé si lo llegan a ver muy bien, pero agregó una nota con el ID AOPPPO, cuya información es el state que yo le iba mandado, el título, comprar pan. ¿Sí? Entonces eso es lo que mandó. Ahora, ¿cómo yo voy a verificar que realmente se está agregando mi nota? Entonces, en teoría, si yo agrego una nota, que en este caso es comprar pan, vamos a ver mis funciones. Cuando yo me traiga todas las notas, es decir, cuando yo me traiga con getNotes todas las notas, debería estar ahí dentro esa nota incluida, aparte de las que ya tenía.
¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, aquí dentro voy a traerme todas las notas para comprobar que dentro de todas las notas actuales esté agregada esa nueva que agregué, ¿sí? Entonces, yo tengo una función que se llama getNotes, que es la que se trae las notas. Esa función, si se dan cuenta que ya se importó, también está en el mismo archivo controller Firebase, ¿sí? Esa es la función que me va a traer todas las notas. Pero esa función tiene como parámetro no un string, no un booleano, sino tiene como parámetro, o bueno, va a recibir como argumento una función, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es crear una función que es la que voy a mandarle como argumento, const, vamos a ponerle función que recibe respuesta. No, por lo general, en realidad, cuando ustedes mandan funciones como argumentos se suelen llamar callbacks, ¿sí? Vamos a ponerle callback, hacer dijimos igual a una función, y esta función, cuando nosotros ejecutemos nuestra función getNotes, se la vamos a enviar, ¿sí? Se dan cuenta, solamente la estoy enviando, no la estoy ejecutando, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestra función getNotes, que es lo que hace con ese argumento. Voy a cerrar ahorita la consola y vamos a ir aquí. Nuestra función getNotes va a recibir un callback, en este caso va a recibir una función, ¿sí? Le estamos enviando una función como argumento. Y esta función, recuerden, yo no la he ejecutado aquí, no la he ejecutado aquí, sino que la voy a ejecutar aquí, ¿sí? Es aquí donde recién se ejecuta, donde recién se llama nuestra función. Aquí, hasta el momento, simplemente está creada y la estamos enviando como argumento. Pero aquí recién, dentro de getNotes, por eso le enviamos como argumento, recién aquí es donde se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes están viendo aquí, nuestra función de callback va a recibir la data, es decir, aquí, recuerden, el onAction nos trae un objeto, y en este caso yo este objeto lo estoy convirtiendo en un array para que se me sea más sencillo recorrerlo al momento de pintarlo con nuestros templates. Estoy creando un array de objetos con la información que me trae el query onAction, que es decir, todas las notas, ¿sí? Por cada nota estoy creando un objeto con su ID, con la información. Entonces, dentro de un rato vamos a hacer un console log para ver qué es lo que está haciendo esas notas, pero esa data se la estoy enviando. Una vez termine de recorrer mis notas, ya construí mi array con las notas, mi array de objetos con notas. Estoy aquí en este momento, voy a ejecutar mi función de callback recién y le voy a enviar las notas, ¿sí? Entonces nuestro callback va a recibir, recuerden, data es un array de notas, ¿sí? Un array de objetos y cada objeto es una nota. Entonces data nuestro callback está recibiendo eso. Entonces vamos a decirle que recibe las notas. Y por el momento vamos a hacer un console log, ¿sí? Le damos para ver qué es eso. Les voy a cerrar esto por aquí por el momento. Voy a abrir mi consola. Y ahora, recuerden, esto no está retornando una promesa como lo hacía el addNote. Al addNote yo le puedo hacer el .dem, pero el getNotes no está retornando una promesa, ¿sí? Entonces, para trabajar esto, igual esto sigue siendo asíncrono, lo cual quiere decir que yo no sé en qué momento va a haber una respuesta de Firebase para traerme las notas. Para decirle en qué momento termina, yo tengo que agregar DOM como parámetro
en la función que creaba el test, ¿sí? La que está al costado del if. Y ¿dónde termina en teoría mi test? Termina dentro del callback, ¿sí? Si recordamos, nuestra función terminaba ahí. Vamos a verla para que se den cuenta. Y nuestra función termina aquí. Una vez que ya hubo respuesta, la respuesta llega aquí de las notas y aquí se terminaba nuestra función dentro del callback, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta esta línea, supuestamente ya llegaron las notas y entonces acá le decimos que se termine nuestro. Ahora vamos a ejecutar nuestro test. npm test. Y vamos a subir. Ahí miren, mi porcentaje ya aumentó. Y este es el console log que yo hice. Recuerden que dijimos que nuestra función de callback, que se ejecuta dentro de getNode, va a recibir la data, que era el array de notas, las notas, ¿sí? Y aquí cuando le hice console log me salió esto de aquí. Tengo un array con las notas, cada nota es un objeto, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, aquí ya podemos ver que nuestra nota comprar pan fue agregada, ¿sí? Es decir que sí mi función realmente está agregando notas. Entonces, ¿cómo voy a comprobar mi test? Lo que vamos a hacer es buscar dentro de nuestro array la nota que agregamos con este título, comprar pan, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Podemos hacerlo con un filter, con un find. En este caso yo voy a utilizar el método find, que es un método de arrays. No, recordemos que es un array de objetos con las notas. Y voy a aplicarle el método find. El método find, ¿qué es lo que hace? Vamos a buscarlo aquí para ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Uy, se ve muy grande. Ok, entonces aquí por ejemplo hay un array que tiene 5, 12, 8, 130 y 44, ¿sí? Es un array de números. Ahora, aquí están utilizando el find. Dice, para utilizar el método find tienes que poner el array en el que quieres buscar o encontrar cierto valor, y el método find recibe una función, y en esa función se va a retornar el elemento que cumpla esta condición, ¿sí? Es un poco parecido al filter, pero no es como el filter. Recuerden que el filter les retorna un nuevo array con todos los elementos que cumplen esta condición. En este caso, el find no les devuelve un array, sino les devuelve el elemento que cumple la condición, y además no todos los elementos que cumplen la condición, sino el primero que encuentra, ¿sí? Y este valor lo estamos guardando en una variable. Entonces, ¿a qué me refiero que solamente el primer valor? Si vemos aquí tenemos que 12, 130 y 44 son mayores que 10. Entonces, si hubiéramos usado filter, nos retornaría un array con 12, 130 y 44. Pero como hemos utilizado find, lo que está retornando es simplemente empieza a recorrer nuestro array y pregunta por esta condición. Pregunta si 5 es mayor que 10, no. 12 es mayor que 10, sí. Entonces ya encontró un elemento del array que cumple esta condición. Pero ya no, y ahí simplemente se detiene y ya no sigue recorriendo nuestro array a seguir buscando más elementos que cumplan con la condición. Por eso cuando aquí se hace un console log, simplemente retorna el 12, porque fue el primero que encontró que cumple la condición, ¿sí? Entonces va a encontrar al primero que cumpla cierta condición. Entonces lo mismo vamos a suceder aquí. Recordemos, find recibe como parámetro una función. En este caso le estoy mandando un arrow function, y debemos retornar nuestra condición. ¿Cuál creen que será nuestra condición? Nuestra condición va a ser que las notas
disculpen, aquí find recibe el elemento, o sea, cada elemento de mi array, que el elemento, ahora, ¿qué es cada elemento de mi array? Es cada objeto, ahora, cada elemento, el elemento que tenga el título, igual a, ¿cuál fue la nota que agregamos? Comprar pan. Vamos a poner esto de aquí y vamos a decirle que el elemento que tenga el título comprar pan, es decir, si lo encuentra dentro de nuestro array, lo vamos a guardar en una variable const result va a ser igual a el valor que encuentra en nuestro método find, ¿sí? Si lo encuentra, result debería ser esto de aquí. Ahora, si no lo encuentra, probablemente sea un define, ¿sí? Y aquí voy a quitar este console. Antes vamos a hacer nuestro step to be, ¿sí? Si se ha agregado la nota, es decir, si la encuentro dentro de mi array, yo espero que result sea igual a nuestra nota que agregamos, ¿sí? Y este sería nuestra prueba. Si lo va a encontrar, lo va a guardar en esta variable y vamos a decirle que nosotros esperamos que el resultado sea igual a comprar. Vamos a correr el test. Y ahora vamos a subir, vamos a ver un poco. Y me dice que yo espero recibir un string que diga comprar pan, pero estoy recibiendo un objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos, el método find retorna el elemento. El elemento es un objeto que tiene la propiedad título, ¿sí? Entonces aquí sería result.title to be igual a lo que esperamos que sea igual. Vamos a volver a correr los tests. Y ahora nuestro test nos dice que ok, aquí no puse una C normal, puse una C rara, ahora sí. Y aquí creo que también puse una C rara. Vamos a volver a correrlos una vez más. npm test. Y ahora nuestro test ya está pasando exitosamente, ¿sí? Y nuestra cobertura también aumentó. Entonces está listo. Hemos creado un test para nuestra función addNote que agregaba unas notas. ¿Cómo hemos verificado que realmente se está agregando? Porque hemos traído todas las notas y hemos buscado dentro de todas las notas, dentro de nuestro array de notas, que encontremos la nota con el título que acabamos de agregar, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera agregado? Probablemente me hubiera dicho que esto era result, era un define, y que no encontró ninguna nota con este título, lo cual quería decir que nuestra función realmente no estaba agregando notas y hubiera sido un error. Entonces nuestra función no hubiera estado haciendo lo que debería de hacer, que es nuestra función addNote debería de poder agregar una nota, ¿sí? Listo. Entonces esto es para agregar una nota. ¿Cómo harían la de eliminar notas? Probablemente tendrían que hacer lo mismo. Pondrían y vamos a hacerlo fuera de aquí. Vamos
vamos a poner describe, así como pusimos describe ActNow, aquí arribita pondríamos describe. Nuestra función que vamos a probar es deleteNow. El describe recibe el string y recibe una función. Y ahora vamos a poner nuestro if. ¿Qué es lo que debería hacer esta función? Debería de poder eliminar una nota con el ID. ¿Cuál nota queremos eliminar? Recuerdan que yo tenía aquí mi data de pruebita, entonces yo voy a eliminar una de estas, cualquiera, y luego voy a traerme todas las notas de nuevo, así como lo hice con el de agregar notas, para comprobar que en ese nuevo array de notas que me estoy trayendo no encuentre la que tenga el ID. En este caso, por ejemplo, voy a eliminar ABC123. Si la encuentra, quiere decir que no se eliminó. Si no la encuentra, quiere decir que sí se eliminó. ¿Sí? Entonces, dijimos que vamos a eliminar la nota con el ID ABC. A ver, ABC123 vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, el if recibe también la función. Ahora recuerden que yo voy a hacer lo mismo que anteriormente, es decir, me voy a traer las notas y debo de agregar el DOM. Voy a poner DOM aquí y luego le voy a decir dónde termina. Entonces vamos a llamar a nuestra función deleteNow. Esta es deleteNow, ¿sí? Aquí arribita, si vemos, ya le importó de nuestro archivo crc controller-firebase, ¿sí? Entonces una vez ya le importó, ahora si vemos aquí la función de eliminar recibe el ID de la nota, es decir, aquí se le vamos a mandar el ID de la nota. El ID era ABC123, ¿sí? Y este método, al igual que el app, sí retorna una promesa. Recuerden que el único que no está retornando una promesa es mi función getNodes, porque está utilizando el onSnapshot. Entonces den la función. ¿Y cómo sé si se eliminó? Que dijimos lo que íbamos a hacer es traernos todas las notas y verificar si en este nuevo grupo de notas todavía existe esta nota que no debería existir, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos el getNodes? Llamamos a getNodes dentro del mismo dem. Vamos a llamar a getNodes. Recuerden que mi getNodes recibía una función que le vamos a llamar callback, una función. Y recordemos que este callback, esta función recibe las notas, ¿sí? Recibe nuestro array de notas. Y listo. Ahora recuerden utilizar el DOM al final para decirle que aquí es donde se termina este proceso. Y ya está. Ahora, aquí hay algo que me he salteado, que a diferencia de este, recuerden que yo tengo que, para hacer test de promesas, tengo que retornar la promesa. Aquí retorné ActNow. Ahora aquí igualmente tendría que retornar deleteNow. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer, ¿cuál sería nuestro test? Vamos a utilizar el mismo método find. Vamos a decirle que dentro de nuestro array de nodes busque el elemento y va a buscar el elemento que sea elemento y su título. Recuerden que yo agregué la propiedad title, sea igual a
o bueno, su título no, su ID. Vamos a buscar el elemento que debió de eliminarse, el elemento que tiene el ID ABC123, ¿sí? Ahora, y esto lo voy a guardar en una variable como result, el result de mi búsqueda, de mi fan, ¿sí? ¿Qué debería suceder? En realidad, si se eliminó la nota, es decir, si realmente eliminó la nota, yo no debería encontrar esto en mi array, ¿sí? No debería encontrar ningún elemento cuyo ID sea ABC123. Entonces, el resultado de mi método find debería ser undefined, ¿sí? Si no lo encuentro, debería ser result, debería ser undefined. Entonces, eso comprobaría realmente que mi nota fue eliminada. Entonces, lo que voy a hacer es, yo espero, si se elimina, que yo realmente quiero que result sea undefined, ¿sí? Yo espero que result sea igual a undefined, ¿sí? Y esto debería ser todo y comprobaría que mi nota fue eliminada. Entonces vamos a correr los tests, npm test. Ahí tenemos uno fallido. Ok, y en realidad nuestros tests están fallando porque yo tengo un archivo login spec donde recuerden que pienso hacer los tests de autentificación, pero que por el momento están vacíos y no hay nada. Entonces de esto de aquí me está saliendo el error. Voy a eliminarlo por ahora, ya que todavía no estoy haciendo ningún test de autenticación, y vamos a volver a correr los tests. ¿Sí? Y listo. Nuestro test de agregar una nota y de eliminar una nota están funcionando correctamente, ¿sí? Y nuestra cobertura aumentó. Y aquí simplemente tengo una línea que no estoy cubriendo con mis tests, que es la línea 2, que justo coincide con la línea donde está la autentificación. Entonces esa línea se va a cubrir una vez yo hago un test para autenticación, ¿sí? Entonces esto sería toda la píldora. Ahora yo les voy a pasar el video y junto con el repositorio donde van a encontrar esto de aquí. Listo. Chao, hasta luego.